Buenas tardes a todos que nos asisten. Mi nombre es Óscar Morales. Les saludo desde Portugal, de la Universidad de Oporto. Es un gusto estar aquí con ustedes presentando la sesión de la tarde que es denominada Conociendo la investigación en El Salvador y en el Amazonas. Eh, un gusto estar aquí con ustedes. Les paso la palabra al director Luis, por favor. ¿Me escucha, Oscar? Lo escucho. Un Pues bien, gusto. bueno, primero que todo agradecerle a Oscar, ya que lo tengo aquí ahí al frente de la pantalla, agradecerle por la organización de esta sesión. Yo creo que, bueno, como ya habíamos conversado, ¿verdad? Ya hace un par de meses, tal vez un poco menos, la idea es potenciar también y conocer el trabajo que se viene realizando tanto en Centroamérica como en Sudamérica y de crear estos espacios y seguirlos fomentando, ¿verdad? Y ojalá que esa no sea la última vez, sino que también lo podamos seguir repitiendo en futuras actividades. Y de paso también promocionar ahí la actividad que estamos organizando, bueno, que está organizando tanto usted con Alberto Hernández, que son las jornadas de álgebra a finales de año, para que estén bien atentos, y también el CIMAC, que estamos organizando en el CIMPA a inicios del próximo año. Entonces, muchas gracias, Oscar, más bien por la organización. Y voy a presentar entonces a la primera charla, digamos, que vamos a tener en este bloque, que sería el doctor Mario José Lucero. Él tiene una licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad de El Salvador, además una maestría en Ciencias de la Ingeniería Química en la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile y un doctorado en Ingeniería Civil Hidráulica de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es profesor de la Universidad Católica de El Salvador y tiene experiencia en el campo de la ingeniería sanitaria, centrándose principalmente en temas como biogás, digestión anaeróbica y residuos sólidos. Él nos va a presentar la charla Ajuste de modelos matemáticos de generación de metano a bioreactores. Entonces, adelante, Omar. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes. Paso a compartir pantalla en este momento. Muy bien. Mi tema entonces es la parte de modelaje de reactores anaerobios. Esto se aplicó para un digestor anaerobio en el cual se buscaba digerir una materia orgánica, son residuos específicamente de un mercado en Sao Paulo. Entonces, una vez obtenidos los datos, los resultados de generación de metano, se aplicaron diversos modelos para realizar un ajuste y observar cuál era la tendencia de los datos. Voy a explicar brevemente cómo es la configuración de mi reactor y algunos datos adicionales que es importante conocer. Primero, la parte de digestión de residuos es un tema altamente relevante a nivel mundial, dado que a medida que está creciendo la población, la generación de residuos está creciendo en la misma medida que crece la población. Entonces, somos una sociedad consumista, la cual genera diversidad de residuos sólidos, entre ellos la materia orgánica, la cual en la mayoría de países va a parar a rellenos sanitarios. Un relleno sanitario es una alternativa para disponer los residuos, pero lamentablemente la mayoría de países no separan los residuos y mandan una mezcla de todo, es decir, material reciclable con materia orgánica y con otros componentes que tal vez podrían aprovecharse, reciclarse o extraer ese potencial energético que es tan necesario. A nivel mundial se tiene entonces que en 2016 un 32.7% iba a rellenos sanitarios. Otro porcentaje iba a campo abierto. Los famosos botaderos a cielo abierto que existen en buena parte de América Latina y en otros rincones del mundo, que es una medida que no debería ya de existir, pero a pesar de los esfuerzos realizados, aún existe. Y Latinoamérica es un mal ejemplo de estos procesos. En el caso de Brasil, pues
una población total en torno de las 200 millones de personas más o menos, tiene una generación per cápita en el año 2022 de 1.04 kilogramos habitante día. Eso pues distribuido para todo el país, pues la cantidad de residuos que se generan diariamente es una cantidad increíble. Y muchos de ellos van a parar también a rellenos sanitarios o a botaderos a cielo abierto. El caso de Seayespi, que es un mercado muy grande que existe en Sao Paulo, es exageradamente grande, son varios metros cuadrados de terreno, el cual posee este mercado. En el año 2002 generaba 48.506 toneladas por año. Es una cantidad increíble. Genera mucho más inclusive que muchos países. De esto, cerca de 6.800, perdón, es material reciclable. Eso quiere decir que el resto es materia orgánica. Hasta la fecha, no existe un aprovechamiento de estos recursos, sino que van a parar a un relleno sanitario. Mi trabajo consistió entonces en recolectar muestras de estos materiales generados en este mercado. Fuimos a dar una gira interna en el mercado, observando los diversos depósitos en los cuales este material se iba acumulando. Extrajimos entonces muestras del residuo. En el laboratorio de la Universidad de Sao Paulo lo trituramos y posteriormente lo colocamos en muestras de 750 gramos. La configuración, ya que no existía una media respecto a cada componente que podría existir en los residuos, lo colocamos de la siguiente forma. 150 gramos de hojas, todo el material verde serían esas hojas, 300 gramos de vegetales y 300 gramos de frutos. Lo mezclamos y lo colocamos en estos depósitos y se colocaron en el freezer. Una vez que se iban a colocar en el reactor, que está en la imagen de la derecha, se descongelaban desde un día previo y posteriormente se colocaban en un depósito en la parte superior del reactor y comenzaba entonces el proceso de digestión. Este reactor es un biofiltro, el cual está en la parte inferior y utiliza rulos de pelo. Los que utilizan las mujeres para hacer el pelo ondulado. Dentro de este rulo colocamos espuma y la espuma era sumergida en microorganismos. Por lo tanto, una vez introducido al reactor, se tenían los microorganismos dentro de la espuma, se colocaba el residuo en la parte superior y con una bomba se recirculaba el lixiviado. El lixiviado lo que ayudaba era que la alcalinidad, ya que era muy grande, alrededor de 10.000 miligramos de carbonato de calcio, ayudaba entonces a tamponar el sistema para que el pH no tuviera un viraje muy amplio. Ese lixiviado, pues, a pesar de tener unas características de difícil tratamiento, era beneficioso para el sistema, ya que su pH era en torno de 8 y su materia orgánica estaba estabilizada. Es decir, que ya no tenía material biodegradable. Por lo tanto, funcionaba como un medio adecuado para solubilizar la materia y poderla entonces digerir con la acción metabólica de los microorganismos. Entonces, por esta misma acción se generaba el biogás. Este biogás que está compuesto por CO2 y metano. Metano, pues, es un gas inflamable, el cual puede ser utilizado en diversas actividades. El inóculo que se utilizó fue el fondo de una laguna de lixiviados en un relleno sanitario de Sao Paulo y este se colocaba entonces dentro del reactor, el cual tenía una temperatura en torno de los 30 grados centígrados. Esos 700 gramos de residuo tardaban en torno de 14 días para digerirse y el pH osciló entre 6,5 y 8,5. Los resultados que obtuvimos del ensayo demuestran entonces que con 4 repeticiones para esta configuración se obtenían aproximadamente 35.4 litros de biogás. Eso en su composición entonces principalmente en torno de un 50-52%
hasta llegar a un 80% de contenido de metano. El día máximo de generación fue el primer día, el cual se obtuvo una generación en torno de los 7 litros hasta los 9.3 litros en las diversas corridas que se hizo del experimento. Entonces, con 750 gramos de residuo, conseguiríamos generar en torno de 35 litros de metano. Y de eso, pues aproximadamente un 70-72% era metano. Por lo cual, la extracción de ese gas pues, podría ser beneficioso para diversos usos. Imagínense, a partir de menos de 1 kilo de residuos, se generan en torno de 35 litros de gas. Eso es bastante beneficioso. La tasa de generación de metano, entonces, osciló en torno de los 400-450 mililitros por gramo de sólido volátil. Esta es una tendencia importante porque a partir de eso podemos aplicar esa generación de biogás acumulada para los diversos modelos que existen matemáticos. Modelos sencillos por el momento, más adelante tal vez podemos llegar a modelos más avanzados como el ADM1, que no solo analiza la generación del biogás, sino también enlaza la cantidad de materia orgánica, pH y otros indicadores que son importantes. Este esquema entonces particular de nuestro reactor se puede adicionar que la cantidad de residuos puede ser colocada y posteriormente a la digestión se retira. En otros reactores, los residuos se mezclan con los microorganismos y eso dificulta posteriormente tanto reutilizar los microorganismos como el residuo, ya que es una mezcla de todo. Aquí pues no, en ese compartimiento de residuos en la parte superior, cuando terminaba cada corrida de 14 días, se extraía el depósito, se sacaba el residuo digerido y se colocaba el residuo nuevo. El porcentaje de eficiencia con respecto a los sólidos volátiles, que es la materia volátil medida en sólidos, estuvo en torno de un 82-86%, lo cual es bastante bueno para este tipo de reactores. Los modelos matemáticos que aplicamos son el modelo Gompers modificado, que también se utiliza en biología para crecimiento de microorganismos, la función logística y la función de transferencia. Aquí están los 3 modelos con los datos promedio de la generación del biogás. Pueden observar que la tendencia es mucho mejor la correlación que existe en la función de transferencia. La dispersión un poco más en el Gompers y en el caso de la logística, al inicio tuvo una tendencia un tanto diferente. En base a estos datos, entonces, lo que hicimos fue hacer el ajuste utilizando StatGraphic con las diversas ecuaciones aquí presentadas y se obtuvieron entonces los parámetros cinéticos importantes, los cuales nos sirven para poderlo comparar con otros modelos de reactor, tal vez con mismas condiciones de residuos, para ver qué tanto se pueden igualar los resultados o mejorar con respecto a las otras investigaciones. Entonces, aquí están los parámetros cinéticos utilizando ese StatGraphic. El contenido de biogás experimental generado está bastante próximo a los datos obtenidos en las diversas corridas, en torno de los 450 más o menos mililitros por gramo de sólido volátil. La cantidad de biogás teórica, bastante similar, y los diversos parámetros como es la latencia que este tipo de modelos plantea. La tasa de generación de nuestros residuos entonces fue alrededor de 0.52 metros cúbicos de biogás por kilogramo de sólidos volátiles, un 60% de metano, hablaba de 70, pues, dependiendo de las condiciones, con una tasa de generación de metano exactamente de 0.36 metros cúbicos por kilogramo de residuos. Esto para un tiempo de 14 días. La literatura arroja que existen reactores de diversas índoles en los cuales se pueden generar tasas en torno de 0.15 a 0.43 metros cúbicos de biogás. Por lo tanto, nuestro reactor está ligeramente arriba de estos. Eso pues ha ido mejorando cada vez más. La digestión anaerobia pues está mejorando su proceso de eficiencia
y esto permite al mismo tiempo generar mejores cantidades de biogás en relación a la cantidad de materia introducida al reactor, así como la eficiencia de remoción de la materia volátil, que es lo que interesa de este sistema. Ese residuo, posteriormente a que ha sido digerido, podría ser compostado para generar mejores condiciones del material que se obtiene, el digestato, y este poder ser utilizado en la agricultura. Entonces, la eficiencia de las arqueas metanogénicas que se utilizaron en este experimento con la laguna del lixiviado, a partir de esa laguna, entonces generó condiciones favorables, dado que su entorno es el lixiviado. Por lo tanto, colocar un lixiviado como medio ayudó a que los microorganismos se sintieran en su ambiente natural, con condiciones de pH ligeramente altas, diríamos, en torno de 8, y eso pues favoreció a que esa alcalinidad mejorara el proceso y se consiguiese entonces esas tasas de generación. Las referencias utilizadas, creo que posteriormente podemos compartir la presentación, pues, y para cualquier consulta, pues, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. No sé si tal vez habrá alguna pregunta de la gente que está en la sesión de Zoom. O si gustan, también pueden escribir si hay alguna pregunta o algo así por el estilo que tengan. Ok, bueno, si no hay preguntas, yo tengo nada más una duda, don Mario. Yo vi que en los gráficos que usted presenta vienen varias curvas, ¿verdad? Esos son varios ensayos que ustedes hicieron. Sí. Cuando ustedes ajustan esos modelos y calculan, porque ahí vi que había unos intervalos de confianza para Sí, los parámetros. sí. Los modelos, digamos, con esos intervalos de confianza, ¿capturan todos los ensayos o cómo los observaron? Trabajamos en base a la media de todos los ensayos. Ah, ok. Y bueno, y internamente me imagino que ese programa usa algún método ahí como máxima verosimilitud o algo así para hacer el ajuste. Sí, Ok, el stat gráfico utilizamos para hacer el ajuste. ok, ok, perfecto. No sé si hay alguna pregunta adicional para don Mario. Yo solo tengo una pregunta, Ok, Luis. ok, adelante, adelante. Es que me llama la atención, se mencionó Brasil y América Latina, pero ¿los resultados serían similares en toda América Latina o tienen mucha variación? Dependería exactamente de la característica del residuo propio para los demás países, aunque Mm, sabemos que la dieta no varía tanto en toda América Latina. ujú. Entonces, al ser bastante similar la configuración de la materia, el resultado sería bastante similar. Ok, gracias. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, le agradezco a Mario por la charla. La siguiente charla es a las 2 de la tarde, entonces tal vez para respetar ahí el horario, tal vez empezaríamos a las 2 en punto, la siguiente charla. Entonces vamos a dar unos minutos por si acaso hay gente que se conecta exactamente cuando empieza la siguiente. Entonces le agradezco de nuevo a Mario. Ya casi regresamos.
Eh, Tenemos al doctor Jeremías Leao. Él tiene una licenciatura en estadística de la Universidad Federal de Ceará, una maestría en estadística de la Universidad Federal de Pernambuco y un doctorado en estadística de la Universidad Federal de São Carlos o la Universidad de São Paulo. Actualmente es profesor asistente en el Departamento de Estadística de la Universidad Federal de Amazonas y es investigador del grupo de bioestadística de la misma universidad. Él nos va a presentar la charla on a new extreme value distribution, characterization, parametric quantile regression, and application to extreme air pollution events. Adelante, Jeremías, ya vemos su presentación. Graças, professor Luiz. Boa tarde a todos. Eu vou falar em português, né? Então, como o professor Luiz já me introduziu, né? Esse é o título do trabalho que eu vou apresentar hoje, que é um título voltado, é um trabalho voltado à modelagem de valores extremos, no sentido de desses eventos, por exemplo, altas temperaturas, muitas chuvas. E nos últimos dias, por exemplo, nós tivemos recordes de temperaturas, né, bastante elevadas em todo o planeta, em várias áreas, Estados Unidos, Canadá, China, entre outros países, né? Então, deixa eu só ver aqui que não... Esse é a equipe, né, do que nós elaboramos o trabalho, né, os professores, né, da UNB, que é o professor Elton, Saulo, Roberto, Verônica, e professor da Universidade de Valparaíso, professor Vitor Leiva, e o professor da Universidade de San Diego, né, o Jorge Christakos. Então, como eu havia mencionado, né, a ideia do trabalho é propor um modelo de regressão que a gente possa analisar dados de eventos extremos, né? E aqui seria uma contextualização no sentido de que o que causa eventos extremos, né? Os eventos extremos estão relacionados com diversos fatores, por exemplo, geológico, hidrológico, meteorológico e climas também, né? E como nós estamos vivenciando aí nos últimos dias, as mudanças ambientais e as mudanças climáticas, elas afetam, né? Elas têm ficado intensas nos últimos anos, por exemplo, com o aquecimento global, né? E isso causa diversos impactos, né, na vida, né, de toda a população mundial, os seres humanos, os animais, entre todos os seres que vivem no planeta Terra, né? E algumas dessas transformações, por exemplo, podem ser, por exemplo, tempestades, tsunamis, furacões, terremotos, né? E é muito importante a modelagem desse tipo de dados, né? Porque justamente para que os governos possam tomar providências no sentido de quando tiver previsto, por exemplo, uma chuva muito forte, ou um tsunami, ou um terremoto, entre vários outros eventos extremos que possam ocorrer, né? E aí os governantes de posse dessas previsões, eles podem tentar tomar algumas medidas no sentido de que uma quantidade menor de pessoas sejam afetadas. E aqui eu trago alguns exemplos, né, no sentido de cheias que aconteceram em alguns estados do Brasil, né? Por exemplo, no Amazonas, aqui como ficam as ruas, e isso ocorre todos os anos, né? Então é muito importante que os governos tenham em mãos essas previsões, possam ter uma equipe para elaborar estudos para prever esses valores e, a partir disso, tentar fazer com que menos pessoas sejam afetadas. Na Bahia, também, nesse ano, né, aconteceu uma chuva muito forte em várias cidades e as ruas ficaram
dessa forma. Em São Paulo, nesse ano, no mês de abril, aconteceu um deslizamento de terra na cidade de, se eu não estiver enganado, é São José, eu acho, eu não lembro o nome agora, em que diversas pessoas foram afetadas, né? E aqui é um exemplo disso. E no Japão, né? O Japão, por exemplo, como os Estados Unidos também, eles monitoram a questão de tsunami, né? E aí um dos tsunamis mais fortes que aconteceram até hoje no Japão foi um que aconteceu, se eu não estiver enganado, em 2016, em Fukushima. E aqui é uma das fotos, né, características desse evento extremo que aconteceu lá. Então, por que que é importante a modelagem desses eventos? Justamente para fazer a previsão de quando pode acontecer algum tipo desses eventos, como tsunamis, terremoto, algo do tipo. E a modelagem, estatística e matemática que vem sendo utilizada na modelagem desses eventos, data, por exemplo, de 1955, com o trabalho do Jenkins, em que a teoria de valores extremos tem sido bastante utilizada nessa modelagem. Em 1955 e depois um trabalho de 1969, em que eles utilizaram a distribuição generalizada de valores extremos. Contudo, tem outros modelos que são utilizados. No nosso trabalho, nós utilizamos uma outra abordagem, né? Mas também, não somente em eventos extremos, necessariamente essa metodologia ou esses modelos de eventos extremos podem ser aplicados, mas também no contexto de finanças, por exemplo, quando a bolsa, por exemplo, vai ter altas ou não, até porque é um mercado muito volátil e tem alguns modelos específicos para isso, né? E no nosso caso, como eu havia comentado, né? Nós e vamos utilizar um modelo, né, que foi obtido a partir do modelo proposto pelo Jenkins em 1955 e 1959, que é bastante utilizada na modelagem de eventos extremos naturais, por exemplo, cheias, tsunamis, terremotos, entre outros. E existem diversos trabalhos, né, que foram desenvolvidos utilizando essa modelagem, como também outras abordagem com outros modelos. No nosso trabalho especificamente, nós utilizamos um modelo que foi proposto em 2012, que é a distribuição de valor extremo Beerbohm-Saunders, que é uma generalização da distribuição Beerbohm-Saunders, em que, nesse caso, nós vamos utilizar um pouco o modelo matemático em si, baseado na GEV. Aqui eu não vou apresentar as contas, nem as expressões matemáticas, mas no final eu vou apresentar o título do trabalho direitinho do artigo e os interessados podem entrar em contato, podem ler o artigo, né, caso tenham interesse. Então, essa distribuição, né, ela foi proposta em 2012 e a distribuição de valor extremo Beerbohm-Saunders, e em 2016 foi introduzido um modelo de regressão usual, né? Que é um modelo de regressão baseado na média, também nesse contexto, mas no nosso caso, a nossa ideia é utilizar propor um modelo mais robusto, por quê? Porque, em geral, quando nós utilizamos a média, como nós estamos modelando eventos extremos, muito na cauda, por exemplo, os modelos de regressão baseados na média podem ser afetados por esse tipo de observação. E aí, um modelo de regressão quantílica, ele tende a ser mais robusto. E a nossa ideia é justamente analisar um modelo de regressão quantílica baseado nessa distribuição. Aqui é a expressão matemática do nosso modelo, em que aqui seria a função de distribuição acumulada da distribuição Beerbohm-Saunders de valor extremo, em que aqui tem toda a caracterização do modelo, né? Se nós quisermos gerar números a partir desse modelo, nós temos que achar os quantis, né? E aqui nós temos esse parâmetro psi, que ele é um parâmetro de
forma, né? O alfa e o xi são parâmetros de forma, e o lambda é um parâmetro de escala, desculpa. E o lambda é um parâmetro de escala, né? E aí, o que acontece? Na distribuição original, nós temos que ela é obtida a partir dessa transformação A de t aqui, que ela é dada através dessa função. Só que como nós queremos um modelo de regressão quantílica, então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que expressar esse modelo em termos dos quantis. E essa expressão, né, desse novo modelo em termos dos quantis, nós vamos ter que trabalhar em cima do parâmetro lambda, né? E aí, como é que agora fica o nosso modelo expresso dessa forma? Então, como nós queremos em termos dos quantis, então eu tenho que obter os quantis que seja a função do lambda, que ele, no caso, vai ser expresso dessa forma. E agora nós temos que o A de t, em termos do lambda, agora dos quantis, né, os quantis vai ser dado através dessa expressão. Então, nós antes tínhamos o modelo de valor extremo Beerbohm-Saunders, agora nós vamos ter o modelo de quantil valor extremo Beerbohm-Saunders. Por quê? Porque o parâmetro lambda, a partir dessa transformação 1 para 1, nós estamos representando ele através dos quantis, né? E por que nós queremos utilizar esse tipo de modelagem? Justamente porque, como eu comentei, o modelo de regressão quantílica ele é um modelo mais robusto do que um modelo baseado na média. E, no nosso caso, nós vamos fazer uma aplicação à poluição do ar na cidade do Chile, em Santiago, no Chile, em que a estimação, nós consideramos estimação usual no sentido de inferência clássica, mas poderíamos ter também feito através de inferência bayesiana, mas nós utilizamos a inferência clássica. E após ajustar qualquer modelo de regressão, seja baseado na média, seja baseado nos quantis, por exemplo, nós temos que obter algumas medidas de qualidade do ajuste do modelo. E no nosso trabalho, nós consideramos dois tipos de resíduos, né? No artigo tem toda a descrição de como nós obtivemos, tem também no artigo, como a nossa ideia era propor um modelo, então é importante que nós verifiquemos as propriedades assintóticas desse modelo, no sentido de se os estimadores são consistentes, assintoticamente normais, eficientes, e também verificar como nós estamos utilizando, propondo dois tipos de resíduo, verificar a distribuição desses resíduos. No nosso trabalho, nós verificamos, né, nós consideramos dois tipos de resíduos, quais sejam resíduo quantílico e resíduo coxinho. E a partir dos resultados de simulação, nós vimos que as propriedades dos estimadores, né, dos parâmetros do modelo eram de acordo com o esperado, né, ou seja, à medida que o tamanho da amostra aumentava, o viés diminuía, a variância ia diminuindo. No caso dos dois tipos de resíduo, nós, como for o resíduo de Cox-New e o resíduo quantílico, então nós temos que o resíduo de Cox-New, por exemplo, a estatística desse tipo de resíduo segue uma distribuição, assintoticamente uma exponencial com parâmetro 1, né? E o resíduo quantílico é uma distribuição normal padrão. Então, no estudo de simulação, para verificar se a distribuição assintótica dos resíduos propostos para o modelo que nós introduzimos satisfaziam as condições, nós verificamos que sim, né, o resíduo Cox-New tendia para uma distribuição exponencial com parâmetro 1, o resíduo de quantílico para uma distribuição normal com média 0, variância 1, né? Então estava tudo bem comportado de acordo com o esperado. E como eu havia mencionado, né, nós fizemos um estudo, né, de aplicação no conjunto de dados, né, que nós conseguimos, né, proveniente do Diretório de Meteorologia chileno e do Sistema Nacional de Informação chileno de Qualidade do Ar, em que, nesse conjunto de dados,
ele foi observado, né, nesse período, né, de 1º de julho de 2021 a 22 de setembro de 2021, né? E as variáveis que nós tínhamos no banco de dados eram a temperatura máxima diária, não, a concentração máxima diária de ozônio, que era a nossa variável resposta. Como covariável, nós tínhamos as temperaturas, né, de cada um dos dias que foi observado, e tínhamos também o tráfego diário, né, desse período que foi considerado. Sendo que no nosso artigo nós disponibilizamos os dados referentes à concentração máxima de ozônio e as temperaturas máximas. Devido a questões contratuais do sistema que forneceu as informações, eles não permitiram que nós deixássemos público a quantidade de veículos diário nesse período que foi observado, né? Mas as outras duas variáveis estão disponíveis no nosso artigo. Então, o que foi, depois de considerado o conjunto de dados, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos um diagrama de dispersão, que eu não coloquei a figura aqui, mas no artigo tem, em que nós verificamos a correlação entre a variável resposta e as duas variáveis explicativas. E nós percebemos que, à medida que há uma correlação positiva entre a variável resposta ozônio e temperatura, ou seja, à medida que eu tenho temperaturas maiores, em geral, eu tenho uma concentração maior de oxigênio, de ozônio, e temos uma correlação um pouco negativa entre a concentração máxima de ozônio e o tráfego. Por que isso faz sentido? Por quê? Porque se eu tenho mais veículos nas vias, então eu tenho mais poluição, né? Então, faz sentido também. E nós verificamos também que a correlação entre a temperatura e o tráfego é quase nula, né? E isso é um indicativo de que nós não temos o problema chamado de colinearidade entre os dados, né? Nós, no trabalho também, nós apresentamos gráficos das funções de autocorrelação. Por quê? Porque como se trata de observações diárias, então é importante que nós verifiquemos se há uma correlação serial entre esses dados. Por quê? Porque caso houvesse, nós não podíamos utilizar essa abordagem, né? Mas aí no artigo também nós apresentamos todos os resultados, verificamos que não há correlação serial, né? E isso fez com que nós pudéssemos utilizar a metodologia proposta. Um detalhe também que nós verificamos foi justamente esse. À medida que nós temos temperaturas elevadas, nós temos uma concentração maior na quantidade máxima de ozônio, na concentração de ozônio, temperaturas mais baixas também, temos uma temperatura menor, nós temos uma concentração de ozônio um pouco menor, o que não acontece com a concentração em termos do tráfego diário, né? Ou seja, quanto maior o tráfego, menor a concentração de ozônio, quanto maior o tráfego, menor a concentração de ozônio, quanto menor o tráfego, um pouco maior a concentração de ozônio. No nosso artigo, nós fizemos a análise, né, de 8 modelos, como tem aqui nessa tabela. Por que 8 modelos? Porque nós queríamos saber qual era a especificação mais adequada, né? Em que, como nós vimos, o nosso modelo é baseado nos quantis e tinha um outro parâmetro alfa, que é um parâmetro de forma. E como nós estamos considerando o modelo de regressão, então é possível que tanto os quantis quanto o parâmetro de forma sejam explicados, né, análise através das covariáveis. E quais covariáveis? As que nós consideramos. E aí, nos resultados, nós vimos que todos os coeficientes de todos os parâmetros estimados, sejam nos quantis, sejam no parâmetro de forma, são significativos. No artigo inicialmente submetido, nós tínhamos considerado as especificações 1, 2
4, 1, 2, 5 e 6. Contudo, na revisão, um dos revisores pediu para que nós avaliássemos essas outras especificações, né? E aí, por isso que nós temos aqui 8 especificações avaliadas, né? Aí vocês podem perguntar, mas por que que vocês inicialmente utilizaram a 1, 2 e a 5 e a 6? Baseado no comportamento do diagrama de dispersão que nós tínhamos analisado, né? E aqui, como eu havia comentado, como nós estamos avaliando um modelo de regressão para os quantis, então eu posso estar interessado em vários valores dos quantis, né? E para vários valores dos quantis, eu vou ter diferentes estimativas para os parâmetros dos quantis e para os parâmetros das covariáveis que estão associadas ao parâmetro de forma, né? E como vocês podem ver, ó, à medida que o quantio está aumentando, o log, né, aqui, porque é o log, né? E nós temos que os valores estimados, os betas, estão aumentando. Ou seja, isso indica que à medida que eu tenho um aumento no log da temperatura, se eu tenho um aumento no log da temperatura, eu tenho um aumento da temperatura. Então, eu tenho concentrações maiores de ozônio. O que já não ocorre, por exemplo, quando eu olho as estimativas dos beta 2. Por quê? Porque à medida que eu estou aumentando o quantio, eu estou diminuindo a concentração de ozônio observada, né? E isso tem alguns outros estudos que também observaram isso, ou seja, o nosso trabalho está de acordo com o que já tinha sido observado na literatura, e isso é um resultado importante. Em relação às estimativas dos coeficientes dos parâmetros aqui, para o parâmetro de forma, né? Nós não tivemos muito, eles foram todos significativos, mas nós não tivemos uma relação como essa aqui dos quantis, né? Então, mas elas são importantes, ou seja, isso indica que, como eu estou analisando a forma, e à medida que eu aumento os quantis, eu tenho valores diferentes dos parâmetros alfa, se nós estivéssemos num contexto usual do modelo de regressão, nós poderíamos pensar que nós temos um modelo heterocedástico, né? Como comentei, né? É importante, depois que nós fazemos o ajuste dos dados, nós avaliarmos, né, através de alguma medida de bondade de ajuste, e compararmos com outros modelos que já estão na literatura, né? Então, como nós introduzimos 2 tipos de resíduo, foi o resíduo de Cox-Neal e o resíduo quantílico, então nós obtivemos aqui o gráfico, os pontos, né, para o resíduo dos resíduos de Cox-Neal, para o resíduo quantílico. Isso indica que os resultados para o modelo ajustado estão de acordo com o esperado, ou seja, nós temos um ajuste razoável para o modelo proposto. Aí vocês podem perguntar, mas no caso vocês fizeram comparação com modelos que já estão na literatura? Sim, nós fizemos. E aqui nós temos o resultado, né, da comparação com alguns modelos que já estão na literatura. Aqui é o nosso, que nós propusemos. Aqui foi com a GEV, proposta em 1955, e em um outro trabalho de 1969, com o Abel, com Gamble. Nesse trabalho, nós não fizemos a comparação com o modelo não paramétrico do Conker, se eu não estiver enganado, o sobrenome do autor é esse, Cochrane, desculpa, é Cochrane. Mas era possível também fazer, né, essa comparação, mas nós só fizemos comparação com modelos paramétricos, né? E vamos dizer assim, resumindo, né, o que nós fizemos, né, nós introduzimos esse modelo de regressão quantílica, fizemos uma caracterização matemática no artigo, tem vários resultados matemáticos que foram obtidos, né, a partir do desenvolvimento. Nós avaliamos as estimativas, as propriedades, né, dos estimadores dos parâmetros do modelo.
né, via simulação de Monte Carlo, verificamos o comportamento da distribuição empírica para os dois resíduos analisados e para o conjunto de dados avaliados, né, nós temos que o modelo proposto ele teve bons resultados, né, como nós podemos ver através do gráfico dos resíduos e também comparando com os modelos que já estão na literatura, né? E aqui, como eu falei, aqui é uma foto do artigo, né, que foi publicado nessa revista, aqui, agora em 2023. E aí, vocês podem, quem tiver interesse, pode entrar em contato, que eu tenho um PDF, eu encaminho, tirar alguma dúvida também. E agora, fazendo um pouco de propaganda da cidade de Manaus, né, convidando a todos para vir conhecer Manaus. Em Manaus tem diversas coisas para vocês poderem aproveitar, por exemplo, um dos mais importantes teatros do Brasil, que é o Teatro Amazonas, o Oscar conhece, aqui algumas fotos de dentro do teatro, né? Ele foi inaugurado em 1896, né? Além do teatro, nós temos, por exemplo, para quem gosta de futebol, a Arena da Amazônia, temos ainda a Praia de Rio, né? Que é Ponta Negra Beach, aqui, que é através dessa foto que vocês podem ter uma ideia de como é. Claro, para aqueles que gostam de outros tipos de passeio, nós temos um passeio comumente quem visita Manaus faz, que é o Encontro dos Rios, né? O Rio Negro e o Rio Solimões, né? Aqui são outra foto do Encontro dos Rios. Ou para aqueles que gostam de ecoturismo, temos uma cidade que fica em torno de 100 quilômetros de Manaus, que tem passeios por cavernas, cachoeiras, entre várias outras atividades ecoturísticas. Claro, não pode deixar não pode faltar a culinária local, né? Esse prato é o chamado tacacá, né? E esse aqui é o tambaqui, né? É caldeirada de tambaqui. E é isso. Obrigado. Muchas gracias, Jeremías. Muy bonitas las fotos. Definitivamente un lugar para visitar Manaus. Sí, más bien, bueno, no sé si alguien tendrá alguna pregunta para Jeremías. Lo pueden hacer, no hay ningún problema, lo pueden hacer en español, como ustedes prefieran. Ahí si no, también Oscar nos ayuda un poco con la traducción. No sé si tienen alguna pregunta o si no por el chat. Ok, si no hay ninguna pregunta, bueno, yo tengo un par de preguntas para Jeremías. Primero, quería saber si en la estimación usaron todos los datos para hacer la estimación para distintos cuantiles. Pode repetir, por favor, que eu não consegui Sí, entender. que si usaron todos los datos independientemente de los cuantiles en la regresión cuantílica. Isso, usamos todos os dados. Na verdade, foi até nós deveríamos ter tomado cuidado no sentido de usar os dados, uma parte dos dados para avaliar o poder preditivo do modelo, né? Mas, nesse caso, nós utilizamos os dados, todos os dados que estavam disponíveis, eu não vou lembrar a quantidade agora, mas nós não fizemos a parte de predição, que seria algo também para poder agregar ao trabalho, né? Ok. Y otra pregunta, ¿han explorado digamos, estimación bayesiana para el tipo de modelo que tienen? Nós não fizemos a estimação bayesiana, só fizemos usamos a inferência clássica mesmo. Mas é possível sim fazer, tem trabalhos, tem um professor, o professor Fernando Ferraz, ele trabalha com outro modelo que é a generalizada de Pareto,
que é só sobre o contexto bayesiano, entendeu? Aqui nós utilizamos a distribuição generalizada de valor extremo, que tem como caso particular Gumbel, Frechet, Weibull, mas existem outras distribuições. Na GPD, né, que é a generalizada de Pareto, tem trabalho só no contexto bayesiano, né? Ok, ok. ¿Alguna pregunta que tengan alguno de los participantes? Si no, bueno, le agradecemos muchísimo a Jeremías por la presentación, muy interesante. Pasaríamos entonces, Oscar se encargaría ahora de presentar a los siguientes dos expositores. Muchas gracias. Obrigado. Bueno, damos continuidad a las presentaciones. Yo les, si nos hace el favor, doctor Riquelme Cardona, de presentar. Buenas tardes, no puedo Ah. iniciar porque se está compartiendo todavía. Permítanme. Un momento. Ahora me parece que sí, ¿no? Y ahora ya podría presentar, ya ahora sí podría ser. Bueno, gracias. Bueno, les presento al doctor Riquelme Cardona. Él es profesor de la Universidad de El Salvador, graduado del doctorado en la Universidad de Estados Unidos, en donde él estudió en la Universidad de Denver, el doctorado, también la maestría. La licenciatura la estudió en la Universidad de Illinois. Tiene buenos premios ya dados tanto en la licenciatura como premios en la parte de Olimpiadas. Tiene experiencia como coordinador de Olimpiadas, de la maestría también en matemática fundamental en la Escuela de Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Bueno, es un placer que nos va a presentar hoy una introducción, nos va a dar una introducción a las lógicas subestructurales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un gusto estar por acá. Sí, voy a hablar acerca de las lógicas subestructurales. Así que permítanme empezar con preliminares. Cuando nosotros estamos trabajando en matemáticas, nosotros aprendemos en los primeros años la lógica proposicional. Aprendemos tablas de verdad, aprendemos la lógica clásica y esa, desde un punto de vista, es la única que tiene sentido para la demostración de teoremas. Cuando yo estoy trabajando en una prueba matemática, yo necesito tener acceso a todas estas herramientas que me dan las reglas y axiomas de la lógica clásica para poder llegar a las demostraciones. Esto no es lo que va a estar en tela de juicio. Sin embargo, yo puedo ver una serie de situaciones que suceden en la vida real que no siempre se pueden modelar vía la lógica clásica. Incluso cuando uno empieza a aprender a hacer traducciones del lenguaje natural al lenguaje proposicional, al lenguaje matemático, se encuentra con ciertas cosas que no son muy fáciles de traducir o en las cuales se pierde un poco del significado, que si las quiero modelar por medio de los conectivos lógicos, por medio de las proposiciones, termino perdiendo un poco de información porque el lenguaje no se comporta de la misma manera siempre. Es decir, hay veces que el lenguaje puede aparentar ser conmutativo, por ejemplo, que el orden de las palabras no importe, pero en otras el orden de las palabras importa muchísimo. Y también tenemos dudas a veces si una expresión se dice oralmente acerca de dónde debería determinar ciertas ideas, por ejemplo, poner una coma y cosas así, para tener un significado distinto. Entonces, esto sin llegar muy profundo en el problema, lo vamos a poner como una pequeña motivación para buscar otras formas de lógica que nos puedan permitir analizar otros tipos de
otros tipos de situaciones en las cuales nos podemos encontrar. Y para estas situaciones, nosotros vamos a considerar unas lógicas que se denominan lógicas subestructurales. Así que antes de empezar a hablar de una lógica subestructural, voy a hablar de un método de demostración que se conoce como deducción natural. Y en esta deducción natural, por el tiempo, yo solo me voy a enfocar en un único conectivo lógico, que es la implicación que ya conocemos desde siempre, o aparentemente desde siempre. La mayoría de teoremas que tenemos son implicaciones, ya que tienen algún tipo de hipótesis. Y yo digo, si yo tengo todas estas hipótesis, entonces se debe de cumplir esta conclusión. Así que me voy a enfocar solamente en este conectivo y resulta que con este conectivo le voy a poder dar suficientes elementos para que ustedes vean dónde empieza a entrar estos distintos tipos de lógicas. Y como les decía, el método que voy a utilizar es deducción natural porque es el más sencillo para demostrar. Ya se lo voy a verificar. Y simplemente nos acordamos cuando estamos aprendiendo a demostrar y me dicen a mí, si yo quiero probar que A implica B es verdadero, yo lo que hago es lo que me dijeron desde los primeros años de la licenciatura. Vengo y asumo que A es verdadero, porque después de ver las tablas de verdad, el caso en que A es falso no, no me atrae, no tiene ningún interés, ya que de inmediato obtengo que va a ser verdadera la implicación, y el único caso que debo de preocuparme es cuando A sea verdadero. Así que nosotros de inmediato asumimos que A es verdadero y vía una serie de pasos nosotros llegamos a B. Entonces, en deducción natural, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a asumir A, tal como se ha hecho acá. Esta va a ser mi asunción. Permítanme. Esta va a ser como mi hipótesis, que en realidad yo no tengo ninguna hipótesis acá, sino que como quiero probar que A implica B, yo he asumido que A es verdadero y después, utilizando procesos que no necesito acá detallar, yo quiero llegar a la conclusión B. Si yo logro hacer esto, yo vengo y digo que A implica B es verdadero. A esta regla se le llama implicación I, que significa introducción de una implicación. No tenía ese conectivo de implicación originalmente y ahora ya lo tengo. Y pongo este número acá para indicar que este A que tengo acá no es una hipótesis. Entonces, mucho ojo, yo estoy haciendo algo para los que conocen un poco de esta notación. Yo puedo escribir acá las hipótesis, hipótesis 1, hipótesis 2, etcétera, hasta la hipótesis N. Y después digo, de eso deduzco yo una conclusión que le puedo llamar C. Entonces, acá lo que he estado haciendo es simplemente, sin ninguna hipótesis, quiero llegar a la conclusión que A implica B. Claro, deben de haber otras cosas especiales acá para que yo pueda hacer algo como esto. En general no lo podría, pero este solamente es como un ejemplo de cómo llegar a esta conclusión. Entonces yo digo, acá tengo esta hipótesis inventada, es una falsa hipótesis, asumo que es verdadero, se parece un poco a los métodos de falsa posición que utilizaban hace mucho tiempo los matemáticos. Aquí mi falsa asunción es que A es verdadero. Y de eso llego a B. Una vez lo he probado, yo puedo descargar esta hipótesis y es lo que estoy haciendo acá, poniéndola entre estos corchetes y etiquetándola con este 1 para decir que esa hipótesis ya la descargué, que en verdad no era una hipótesis, sino que era un paso de la demostración. Ese es el primer, ¿cómo le puedo llamar? Es la primera regla de la deducción natural. Si yo quiero construir una implicación, yo asumo el antecedente y pruebo el consecuente. Vamos a ver ejemplos de cómo se puede hacer esto. Por otra parte, otra regla útil, así como a mí me interesa introducir implicaciones, puede ser que me sea también muy útil eliminarlas. Entonces, para eso tenemos lo que se conoce como modus ponens. Y modus ponens lo que hace es justamente eso. Tiene dos
dos hipótesis, A implica B y A. Entonces, yo ya conozco modos ponens. Si yo tengo esto, yo llego como conclusión a B. Entonces, pongo el nombre de esta regla es implicación E, que en este caso E es corto por eliminación. Entonces, aquí estoy haciendo lo contrario. En vez de introducir una implicación, la estoy eliminando. Y resulta que con esta pareja con esta pareja de reglas, yo ya puedo hacer deducciones, hacer pequeñas demostraciones que solo involucren el, que solo involucren el conectivo implicación. Para recalcar la notación que es habitual en este caso, lo que está diciendo esta regla es que si yo tengo que A implica B y A son ambos verdaderos, entonces eso me deduce a B. Acá están a este lado las hipótesis separadas por comas y a este lado tengo a la conclusión. Nos vamos a enfocar en casos en los cuales yo llego a una única conclusión. Ahora, para continuar, vamos a ver este ejemplo. Yo quiero considerar a implica B como una de mis hipótesis. Y yo quiero deducir lo siguiente. Yo digo que si A implica B, entonces debe ser verdadero que aquí creo que cometí un pequeño error. Déjenme verificar por acá. Y lo que estoy haciendo es agregando un sufijo, que en ese caso lo que yo tengo es estoy agregando un conectivo, una nueva proposición B a ambos lados. Y no creo que está bien, disculpas. Entonces, como les decía, vamos a tomar como la hipótesis A implica B y después vamos a concluir que B implica C, implica que A implica C. Entonces, esto acá ha cambiado el orden y vamos a ver cómo se pueden utilizar las reglas que tenemos. Notamos que solamente tengo el conectivo implicación, no necesito nada más. Entonces, una forma de hacer esto es trabajar de abajo hacia arriba. Me voy de la conclusión y voy trabajando en reversa, y eso es útil porque me permite ver un poco la estructura e ir viendo qué reglas puedo aplicar. Si yo lo que necesito es comprobar esta implicación, entonces vamos a empezar intentando introducir dicha implicación acá. Y para eso yo necesito llegar a la conclusión que A implica C. Esa va a ser mi conclusión buscada. Y por acá arriba voy a tener que B implica C. Será una de mis hipótesis. Y ahora noto que lo que quiero demostrar también, no olvido que A implica B es una de mis hipótesis, es mi única hipótesis, y ahora me encuentro que con estas dos hipótesis yo debo demostrar que A implica C. Pero de nuevo, si yo quiero probar una implicación, yo lo que necesito es tomar como hipótesis A, agrego a A como una de mis hipótesis, y ahora tengo que llegar a la conclusión C. Entonces, la conclusión acá tendrá que ser C. Y aquí empiezo a valorar qué es lo que puedo hacer. Noto que tengo A y tengo A implica B. Entonces, inmediatamente me recuerdo que tengo modos ponens y de acá puedo concluir B. Esto lo que he hecho acá es modos ponens o eliminación de la implicación. Ahora que tengo estos dos, noto de nuevo que puedo aplicar de nuevo modos ponens. Entonces, esta línea simplemente la voy a hacer más grande y voy a tener que B implica C y B son verdaderos. Por lo tanto, puedo utilizar modos ponens para concluirse. Y ahora pareciera que ya completé mi demostración. En cada paso yo he ido moviendo estas cosas para que sean hipótesis, pero ahora necesito limpiar mi prueba porque mi prueba no está completa. Mi prueba pareciera que tiene 3 hipótesis, que son las que voy a marcar ahorita en azul. Parece que tiene 1, 2 y 3 hipótesis. Pero ese no es mi objetivo. Yo quiero tener la única hipótesis que me han dado. Entonces, para asegurarme que no estoy tomando hipótesis que no me han dado,
No estoy asumiendo, como uno le dice a los estudiantes, no están asumiendo lo que quieren demostrar. En ese caso necesito descargar las hipótesis. Entonces el primer lugar donde voy a descargar hipótesis es acá. Porque como llegué a la conclusión C, puedo descargar esta hipótesis A. Entonces digo, acá voy a hacer eliminación de una hipótesis y voy a eliminar la que voy a marcar con 1. Y esa es esta de acá. Lo pongo entre corchetes para indicar que no es una hipótesis que tenga, y como puedo hacer esto como superíndice, lo pondré de esa manera. De esta manera yo ya he etiquetado que esa A ha desaparecido. Y la segunda que vamos a eliminar es este B implica C. Vamos a etiquetar esta regla y no le voy a ponerla ahí. Solo lo voy a etiquetar cómo se llama la hipótesis. B implica C y la descargo. Y de esa manera ahora pueden ver que solo me he quedado con la hipótesis original y llegué a la conclusión que necesitaba. Entonces mi trabajo está hecho y está hecho correctamente. No he asumido más de lo que me han dado. Vamos a hacer lo mismo acá, pero ahora sin hipótesis. De nuevo vamos a intentar probar esto. Y ya sabemos ahora que lo que queremos hacer es llegar a la conclusión que A implica B, implica B. Y después aquí arriba voy a intentar llegar a la conclusión B. Y entonces, para llegar a la conclusión B, voy a tener ciertas hipótesis. ¿Y cuáles son? Bueno, voy a tener la hipótesis A, que es esta que tenía acá, y la hipótesis A implica B. Y esto me sale bien fácil porque ahora que ya tengo eso, noto de inmediato que con esas hipótesis puedo hacer eliminación de la implicación para concluir B por modos ponens. Después que ya tengo eso, aquí voy a introducir una implicación. Lo voy a etiquetar como 1 y aquí voy a descargar esa hipótesis. Entonces vengo y la descargo. Lo segundo que voy a hacer acá es descargar la otra hipótesis. Acá cuando introduzca esta implicación, estaré descargando esta hipótesis A que aparece acá y la vamos a etiquetar. Entonces pueden ver que todas las hipótesis ya han sido descargadas y con eso hemos demostrado que A implica B implica B. ¿Sí? Prácticamente hemos demostrado que sin hipótesis yo puedo comprobar esta expresión. Y pueden ver que en efecto esta es una tautología de la lógica clásica. Hasta el momento todo va bien, todo está moviéndose en el ámbito de la lógica clásica. Vamos a hacer un ejemplo más. Sin hipótesis vamos a llegar a esta conclusión. Entonces acá ya sabemos cómo proceder. Simplemente tomo A implica B. Lo voy a poner ya acá arriba como mi hipótesis. Se me fue algo de más ahí. A implica B. Entonces aquí abajo debo de llegar a que C. Perdón, tengo un pequeño problema con mi lápiz. Entonces, C implica A. Implica que C implica B. Y de nuevo vamos a agregar a C implica A como una hipótesis. Y aquí vamos a tener la conclusión C implica B. Ahora C implica A la vamos a poner aquí más arriba. Y aquí quiero llegar a B. Como les decía, porque voy a tirar esta C hacia aquí arriba. Entonces hay que ser bien cuidadoso, por eso es que estamos etiquetando cada paso y vamos poniéndole números para saber dónde es que van acabando cada una de estas hipótesis. Aquí andamos 3 que andan rodando por ahí. El A implica B, el C implica A y el C. Esas son mis 3 hipótesis que tengo aquí arriba. Entonces de inmediato noto que si tengo estas 2, yo puedo aplicar modos ponens y llego de inmediato a la conclusión A. Y noto que si tengo A implica B y A, de nuevo utilizando modos ponens,
yo llego a B. Entonces ya tengo el camino libre para completarlo. Ahora solamente necesito descargar correctamente. Entonces, para descargar acá, voy a eliminar con rótulo 1 a la C de mis hipótesis. Ahora se convierte en una hipótesis fantasma, por así decirlo. Ya está descargada. Acá tengo que descargar a la hipótesis C implica A. Y para eso la pongo entre corchetes. Y le pongo su numerito a la par. Y finalmente esta última de acá va a ser la tercera descarga. Y descargo esta hipótesis inicial. Entonces, en todo momento me ha quedado vacío, sin ninguna hipótesis original. Significa que esto también es una tautología, es un teorema de la lógica clásica proposicional. Hasta el momento, todos los casos que hemos visto a la hora de descargar, nos encontramos que son bastante directos. Yo vengo, los ocupo una vez y los descargo de inmediato. Pero vamos a ver que no es eso siempre el caso. Y para eso vamos a analizar la siguiente deducción. Vamos a tomar como hipótesis que A implica B. Y aquí para avanzar más rápido, ya tengo acá mi hipótesis, mi hipótesis utilizada, ya tengo mis pasos acá. Vamos a hacer un postmortem de esto y vemos que queríamos llegar acá a la conclusión A implica B. No se lo dije de antemano, solo les avisé que esto de acá era la hipótesis, esta de acá. Entonces, quiero llegar a esta conclusión. Y noto que para hacer esto, yo tomo A como hipótesis y tomo mi hipótesis original y tengo que llegar a B. Entonces ya no tengo más hipótesis que agregar y cuando veo esto de inmediato me brillan los ojos y digo, voy a utilizar modos ponens. Digo que A implica B y ahora que ya tengo eso, ahora me encuentro que no he llegado a la conclusión B. Pero si yo quisiera tener a B, tengo que hacer esto de acá. Tengo que agregar a de nuevo, lo cual, dependiendo de su conocimiento de lógica, les puede parecer totalmente elemental o no. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que la misma hipótesis la voy a utilizar para dos argumentos diferentes y cuando yo escribo pruebas, en realidad yo nunca llevo una cuenta de cuántas veces he utilizado una hipótesis. A lo sumo, si al final me quedan hipótesis sin utilizar, me preocupo porque puede ser que en algo me equivoqué o el problema tenía demasiadas hipótesis que eran innecesarias. Pero acá simplemente le estoy ocupando de vuelta y esto se refleja en lo siguiente. Ya llegué acá a B y para introducir A implica B, hago eliminación acá. Me faltó un paréntesis acá. Y noto de inmediato que tengo que descargar esta A, pero tengo que descargar también esta, si no me va a aparecer que yo tenía dos hipótesis. Esta primera hipótesis y esta segunda. Entonces, debo de descargar ambas. Estoy descargando dos a la vez. ¿Y eso será posible? Vamos a dejar la discusión para después. En lógica clásica, creo que los que conocemos suficiente diremos que sí, porque puedo utilizar la misma proposición varias veces. Puedo decir, es que esto era falso, entonces puedo utilizar en varios lugares que era falso, puedo decir, este es verdadero, entonces en todos los lugares donde me sirva, lo voy a utilizar y no hay ningún problema. Y por otro lado, ahora vamos a hacer otra demostración, pero tomando a A como hipótesis. Y a lo que voy a querer llegar es a que B implica A. Entonces, yo vengo y escribo mi hipótesis, es mi hipótesis A. Y quiero llegar a la conclusión que B implica A. Entonces, lo que necesito es una introducción de la implicación. Entonces, yo digo, bueno, de aquí arriba debo de haber utilizado algo antes. Debo de haber utilizado B. Pero resulta que en realidad no utilicé B para llegar a A. Ya prácticamente me lo daban. O sea, si lo quiero escribir de mejor manera, yo podría decir que tengo la hipótesis B, tengo la hipótesis A
De esto concluyo A. Simplemente estoy repitiendo lo mismo porque no hay o qué hacer. Y acá voy a descargar la hipótesis que me inventé, que era la B. Pero noten que no lo tengo que descargar porque yo básicamente puedo borrar esta B y esta prueba sigue siendo totalmente válida, está totalmente correcta. Entonces, no necesito descargarla porque nunca la utilicé. Es una hipótesis que ni siquiera tengo que escribirla. Esto que tenemos acá es lo que se llama una descarga vacía. Cuando las hipótesis que tenía, no las ocupé. Y eso lo ven ustedes, por ejemplo, cuando yo le digo a mi profesor, a mis alumnos de lógica, les digo, si voy a la luna, entonces ganaré el premio Abel. Sí. Pero es casi totalmente imposible para mí terminar durante mi vida en la luna. Entonces, aunque eso nunca va a pasar, resulta que lo que les acabo de asegurar es totalmente cierto. Lo que pasa es que ganar el premio Abel no tiene nada que ver con que yo vaya a la luna. Pero por la forma que lo he estructurado, parece un argumento y es un argumento correcto. Aunque dé poca información, aunque el antecedente que yo vaya a la luna no tenga nada que ver con el consecuente, que es que yo gane el premio Abel. Entonces, estamos perdiendo conexión ahí. Y eso se puede pensar que no es totalmente correcto. Entonces, tenemos dos tipos de hipótesis que hemos descargado de forma un poco rara. Así que esto nos da cabida a preguntarnos, ¿será esto una prueba? Y resulta que en la lógica clásica sí lo es. Sí, en lógica clásica. Pero si a mí me molesta esto, yo puedo irme a las lógicas subestructurales. Y dependiendo, vamos a empezar analizando esta política de descargas. Dependiendo de cada política de descarga, yo puedo obtener diferentes combinaciones. Puedo permitir descargas vacías y descargas múltiples, como en la lógica clásica, o también puedo mezclar. Y tengo estas siguientes combinaciones. Cuando yo permito descargas múltiples, y también descargas vacías, ambas a la vez, yo llego a la lógica estándar, que es nuestra lógica clásica que utilizamos día con día. Cuando yo no permito descarga vacía, pero sin múltiples, yo estoy hablando de lógicas relevantes, es decir, yo no voy a permitir el uso de hipótesis que no voy a utilizar, como el ejemplo que les mencioné acerca de un profesor de matemáticas en la luna y después ganando el premio Abel. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no es relevante lo primero para lo segundo. Si yo permito descargas vacías, pero no permito descargas múltiples, sino que solo las descargo de uno en uno, o sea, le he llamado unitarias, vamos a tener una lógica que se llama de recurso. Ya voy a explicar por qué. Y finalmente, si soy de lo más exquisito y no permito ni vacías ni unitarias, llegamos a lo que se llama una lógica lineal. Los primeros tres ejemplos que vimos fueron deducciones que son válidas en la lógica lineal, donde cada hipótesis se utiliza, pero se utiliza exactamente una vez. Se siente para los que tienen algún tipo de síndrome compulsivo, se siente bien que esté todo ordenado y bien utilizado eficientemente. Para esos y para ellos se inventó la lógica lineal. Estas lógicas las vamos a empezar a asociar con estas lógicas subestructurales, porque al final, ¿qué es una lógica subestructural? Necesito primero ver qué es una regla estructural. Y en teoría de pruebas, una regla estructural es una regla de inferencia que no se refiere a algún conectivo lógico, sino que opera en las hipótesis directamente. Es decir, esta regla no tiene nada que ver con la implicación, con el y, con el o, sino que tiene que ver con otras cosas que se pueden hacer, como el uso de hipótesis en varias ocasiones o no utilización de hipótesis. Entonces, una lógica subestructural es una lógica que carece de alguna de las reglas estructurales típicas de la lógica clásica. Entonces, estas reglas estructurales son las que me permiten
en lo que hemos visto, descargar varias veces o hacer descargas vacías. Si yo le quito esas posibilidades, le he quitado una regla estructural y estoy hablando de una lógica subestructural. Entonces, voy a mencionar rápidamente algunas de estas lógicas conocidas. Primero es la relevante, la que no permite descarga vacía. Ya les dije por qué esto es importante para algunas personas. Significa que cuando yo estoy deduciendo no voy a permitir que aparezcan cosas que simplemente añaden ruido. O sea, yo puedo decir que si pi es trascendental, entonces raíz de 2 es irracional. Pues claro, raíz de 2 es irracional sin necesidad de hipótesis. ¿Qué tiene que ver que pi sea trascendental? Pues absolutamente nada, no es relevante, pero es totalmente válido. La siguiente que quiero mencionar rápidamente es la de recursos. Esta no permite descargas múltiples y sirve para modelar cosas en computación. Si yo tengo, por ejemplo, $1, y yo sé que una gaseosa vale $1 y que tengo un pan que también vale $1, yo puedo decir, con $1 puedo comprar una gaseosa y también puedo comprar un pan, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puedo comprar una gaseosa o puedo comprar el pan. Entonces, hay lógicas de recursos que ya llevan esto, que llevan este almacenamiento, se utilizan, como les dije, en computación para poder llevar recursos limitados. Y por último, la lineal. Entonces, resulta que solamente estoy limpiando el principio de lo que son las lógicas subestructurales y hay muchas más si empezamos a considerar distintas reglas. Por tiempo no voy a continuar. Lo siguiente que venía era cosas de mi investigación, pero me voy a quedar ya con las preguntas. Muchas gracias, doctor Riquelme. Por cuestiones de tiempo, si hay alguna pregunta, porque ya nos pasamos un poquito. No sé si tienen preguntas. Si no hay preguntas por respeto al tiempo, vamos a pasar a la última charla de la jornada. Le agradecemos al doctor por su charla. Si nos puede compartir, doctor Iván, su presentación. ¿Me está oyendo? Lo estamos escuchando, sí, profesor. Cuando quiera. Ya puedo Por comenzar favor. entonces. Sí, por favor. El doctor les presenta. En primer lugar, yo quería hablar de un conjunto de modelos que son no están saliendo las. No, profesor, no estamos viendo su presentación. Ahora sí lo estamos viendo. Solo no lo escuchamos. Profesor, no está con el micrófono apagado. Ahora me están oyendo. Sí, ahora sí, profesor. Ahora sí podemos comenzar. Yo le quería decir de que yo voy a presentar algunos modelos que están referidos a la modelación matemática del sistema del organismo humano
y que forman parte de las investigaciones que se hacen de nuestro grupo de investigación que de modelación matemática. A este programa están incluidos 4 doctorandos en Cuba y además de dos alumnos que son bolsistas y otros profesores de aquí del Departamento de Matemáticas de aquí de Tabatinga. Aquí en este caso yo me voy a referir a, en primer lugar, a la modelación matemática de funciones del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, su principal función es la homeostasis del organismo humano, incluso ante la presencia de cualquier tipo de agresión por patógeno, por cualquier virus, cualquier situación que se presente. Aquí, además, quería indicar de que el sistema inmunológico puede ser estimulado, que en muchas ocasiones por vacuna, pero existen muchas formas naturales de estimular el sistema inmunológico, que es haciendo ejercicio por medio de diferentes actividades que tengan que ver con la eliminación del estrés, porque el estrés es una de las causas que afectan el sistema inmunológico. Nosotros hemos trabajado con modelos relacionados con cuando son estimuladas o las células NK, y en el caso del proceso del uso del interferón como parte del sistema inmunológico, ya sea propio del sistema inmunológico o que sea adquirido. Tuvimos un problema con el internet para los que nos asisten. Bueno, ya parece que regresó, profesor. Solo no le estamos oyendo. Ya se está viendo sin problema. Sí, puede. Les decía que este representa lo que es la acción del sistema inmunológico cuando es agredido por la presencia de un virus. Las X1 representan las células del sistema inmunológico, las X2 serían las concentraciones del virus y las X3 van a representar las células infectadas. Aquí en este caso se pueden dar determinadas condiciones iniciales que son las que aparecen aquí en este caso. Las funciones que aparecen con mayúsculas se refieren a determinadas como hay entropía que aparezcan o perturbaciones que afectan el proceso. Puede ser en forma positiva cuando vos estimula el sistema inmunológico, puede ser en forma negativa cuando existe algo exterior que provoca algún tipo de estrés en la persona. ¿Me están oyendo o no? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando perfectamente. Ah, está bien. No, lo que ocurre es que ahora estoy intentando correr las slides y no se está consiguiendo. Edilson, ven acá un momentico de nuevo. Ya se conseguí. Sí, aquí el segundo modelo que nosotros estamos usando es el problema de la transmisión de la lepra. Nosotros tenemos que pueden aparecer
determinados agentes que serían los macrófagos, que son lo que representan la protección de nuestro organismo. Y aquí en este caso aparece el virus de la lepra, y está lo que sería el enfrentamiento de esos macrófagos a ese virus de la lepra, que sería la etapa inicial. Y después se puede producir, en caso tal de que se produzca la contaminación, aparecía ese enfrentamiento del virus de la lepra contra las células sanas del organismo. Hay países donde se han producido determinadas mutaciones o de ese virus de la lepra directamente, y eso se presenta fundamentalmente en Europa, que es donde más se ha visto esta situación de lesiones o cambio de este virus. Nosotros tenemos de que si ese es X1 con onda van a representar lo que serían las células del sistema inmunológico, las concentraciones máximas. El X2 con onda representan las concentraciones máximas de ese virus de la lepra, y el X3 con onda representa las concentraciones máximas de las células sanas. Y aquí, en este caso, las con barra representan los valores admisibles. De esa forma, teniendo en cuenta las leyes de cómo se comportan las variaciones, daría lugar a ese sistema de ecuaciones que aparece ahí, que se pudieran expresar directamente, incluso en nuestro libro que aparece, fue publicado en el año pasado por la editora Apris, aparece el modelo completo con todos los detalles, e incluso un análisis ahí directamente en cuanto a su comportamiento. Aquí no solamente nosotros trabajamos con esto directamente, sino ese proceso del enfrentamiento del sistema inmunológico a la llegada del virus y las afectaciones que produce el virus sobre las células sanas, que eso aparece representado por estos dos siguientes sistemas, que es cuando ese bacilo o enfrentamiento entre el sistema inmunológico y el bacilo de la lepra, y este caso que es las afectaciones del bacilo de la lepra con encima de las células sanas, que son los que producen las determinadas deformaciones que presenta una persona cuando es afectada por la lepra. Tenemos además el caso de la eliminación de toxina por medio del hígado, el sistema circulatorio y los riñones. Aquí en particular nosotros tenemos que la principal afectación que puede sufrir el hígado para que su funcionamiento no sea el adecuado en la eliminación de toxina, las cirrosis hepática, y para el caso de los riñones es la insuficiencia renal. Estas enfermedades hacen que esa eliminación de toxina no sea de la mejor forma, y por eso no se comportaría como en el caso de una persona sana en este caso. Y existen algunas toxinas que pueden ser eliminadas a través del sistema circulatorio, pero el sistema circulatorio tiene la característica de llevar una gran cantidad de líquido a los riñones para ser filtrados, y por medio de esa filtración se eliminan muchas toxinas del organismo humano.
Esta modelación que nosotros expresamos a continuación es hecha por medio de un sistema compartimental donde las X1 representan las concentraciones en el compartimento 1, que el compartimento 1 aquí es considerado que es el hígado. El compartimento 2 sería el caso del sistema circulatorio, y el compartimento 3 sería el caso de los riñones. Este sistema compartimental permite reflejar esa eliminación de toxina a través de estos 3 compartimentos, donde nuevamente nos tenemos que cuando están en niveles admisibles no existe ningún tipo de problema. Por eso es que aquí en este caso lo que se persigue que X1, X2 y X3 tiendan para 0, porque de esa forma las concentraciones totales convergerían para las concentraciones admisibles, es decir, las concentraciones que su organismo permite sin ningún tipo de problema. Con relación al desarrollo de epidemias, se puede dar la situación de que la epidemia sea transmitida con o sin vectores. El caso de los vectores, el vector fundamental que existe de transmisión es el caso del mosquito Aedes aegypti, que tiene historia en la transmisión de la fiebre amarilla, de la transmisión de la viruela. Eso fue hasta el siglo XVII, y actualmente este mosquito, las enfermedades fundamentales que está transmitiendo es el dengue, el Zika y la chikungunya, que aquí nosotros presentamos un modelo con la presencia del mosquito. Aquí se están dando lo que serían el caso de los susceptibles, los infectados y los recuperados en el caso de los seres humanos, y en el caso de los mosquitos se están indicando los susceptibles y los infectados. No es necesario considerar recuperación en mosquitos, porque la duración de vida de un mosquito es un tiempo suficientemente corto, y eso hace que no sea necesario incluir la presencia de los mosquitos recuperados en este sistema. De esa forma, nosotros tenemos que lo que sería esa transmisión del dengue, del Zika o el chikungunya en la actualidad, pero que fundamentalmente se está haciendo con relación al dengue, que son los datos que se están usando en estos momentos. Aquí se expresa a continuación de cómo se comportan las variaciones de los susceptibles, los infectados, los mosquitos susceptibles y los infectados. Que aquí en este caso nosotros tenemos de que es fundamentalmente por la presencia del encuentro de ese mosquito infectado con una persona sana, que eso es lo que fundamentalmente va a producir ese momento inicial de la infección. Aquí nosotros tenemos que F1, F2, F3, F4 y F5 representan perturbaciones que pueden o no afectar el proceso en un momento determinado. Eso está en correspondencia con las características de la parte lineal del sistema. Si esa parte lineal del sistema da la respuesta,
no tendría intervención esas perturbaciones que se están indicando ahí. Con respecto a la transmisión de enfermedades de persona a persona, específicamente con relación a la COVID-19, nosotros tenemos aquí que existe lo que es la formación o la aparición de olas múltiples. Esta aparición de olas múltiples, nosotros la hemos modelado aquí para reflejar cuál sería el comportamiento de la enfermedad, porque se ha dado en muchos países que una vez controlada la enfermedad reaparece y aparece una nueva ola, y esa nueva ola en ocasiones ha sido tan peligrosa como las anteriores. Eso, ese I1, I2, digo S1, E1 y R1 representan los infectados susceptibles, expuestos y recuperados respectivamente. Teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos de que en el caso de aparición de ondas múltiples, el sistema que representa esa transmisión está dado de esa forma que aparece ahí, es decir, ese sistema de ecuaciones diferenciales. Nosotros hemos estudiado todos estos sistemas desde el punto de vista cualitativo y se han dado condiciones sobre los coeficientes para el control de la infección. Y aquí en este caso se corrió un ejemplo con estas condiciones y aparecieron estas ondas múltiples que nosotros estamos indicando aquí. En este caso, en estos momentos, nosotros estamos trabajando sobre la base de la identificación de los coeficientes en cada uno de estos sistemas y la construcción de los gráficos, además de estudios cualitativos y analíticos para dar conclusiones con respecto a si existen posibilidades o no de apariciones de epidemia y de qué forma se tendría que actuar para la eliminación de esas epidemias. Aquí, en este caso, nosotros continuamos trabajando en esta dirección y, como les decía, nosotros tenemos un conjunto de personas vinculadas a este proyecto donde tenemos esos 4 doctorandos que están cada uno de ellos trabajando en estos aspectos que nosotros hemos indicado. Aquí en este caso, como le había informado inicialmente, los modelos iniciales aparecen recogidos en nuestro, un libro publicado por nuestro grupo que se refiere a la modelación matemática del funcionamiento del sistema del organismo humano, donde no solo tratamos estos modelos, sino que tratamos otros modelos que referido a investigaciones que se están desarrollando, pero que más lentamente, porque no tenemos doctorandos vinculados a estos trabajos. Hasta aquí mi exposición. No sé si desean hacer alguna pregunta.
Sí, profesor. Mario Alberto pregunta si le puede enviar la presentación o la bibliografía después. Es una pregunta. Sí, sin problemas se la puedo enviar. Incluso, no sé, se ve el libro ahí que lo estoy mostrando. ¿Se ve? No, yo no. ¿Me está oyendo o no? Sí, sí, le estamos escuchando, pero ¿Y el no. libro se ve o no? Ahora sí, yo veo el libro. Este libro fue publicado el año pasado por la editora Apris y tiene ese conjunto de modelos de funcionamiento del sistema del organismo humano, y nosotros continuamos trabajando en eso porque hay muchos procesos de esto. Por ejemplo, el proceso respiratorio es un proceso que es periódico. Y ese proceso periódico es mejor modelarlo a través del sistema de ecuaciones diferenciales con coeficientes periódicos. En diferentes sistemas de estos, nosotros estamos estudiando esos casos también. Tanto el caso en que hasta los coeficientes sean dependientes del tiempo y que sean periódicos con relación al tiempo, como el caso de que solamente las perturbaciones sean las que sean periódicas con relación al tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una pregunta, si ese modelo puede predecir, por ejemplo, en el caso de la COVID, del COVID, ¿tendría una nueva onda después? ¿Podríamos esperar eso según el modelo? Sí. ¿Qué cosa ocurre con relación a esto? Yo les decía que estamos trabajando en los procesos de identificación de coeficientes, y de acuerdo a la tabla de datos que se tenga con esos coeficientes, usted puede predecir que puede ocurrir en un tiempo posterior, bajo el hecho de que se continúen comportando las situaciones de esa misma forma. Si las situaciones varían completamente, ya ahí sí cambiaría el diagnóstico. Pero, por ejemplo, cuando usted da la tabla de datos, ahí aparece cuándo puede subir o cuándo puede bajar la concentración de los infectados en ese caso. Como yo le indico aquí en este último gráfico, que es la aparición de ondas y cómo pueden aparecer nuevas ondas y ir disminuyendo. En este caso, incluso aquí aparece indicado una onda que, sin haber llegado a cero la anterior, comenzó a crecer nuevamente, que esas situaciones se pueden dar. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me están oyendo? Sí, sí, le escuchamos. Sí. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Yo le quería decir algo más con relación al proyecto que está proponiendo el profesor Oscar, que él está proponiendo un proyecto para que se desarrolle en nuestros países, y pienso que sería productivo porque yo he estado divulgando esa propuesta de él y hay mucha gente interesados en que esto se lleve a cabo, y entonces que existe la posibilidad de que nos podamos reunir nuevamente y podamos analizar en detalle esta propuesta del doctor Oscar Armando. Muchas gracias. Sí, esperamos repetir la jornada y otras actividades para que podamos compartir esta iniciativa y los proyectos inclusive que se tienen pendientes. Esperamos que sí, podamos continuar. La UCR nos siga apoyando
Y bueno, están todos invitados, apenas estamos comenzando esta jornada de investigación, otros eventos, otros seminarios centroamericanos que tenemos y del Caribe. Y les agradecemos a todos por la participación, a los ponentes también, muy interesantes las charlas. Esperamos que podamos seguirnos conociendo y conociendo las investigaciones de cada uno. Por ahora, damos por encerrada la jornada. Agradecemos al profesor Iván. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por la participación y ojalá que ojalá que también puedan asistir a actividades que tenemos en un futuro cercano dentro del CIMPA, como es el CIMAC, que lo estamos organizando para febrero del próximo año, así también como la actividad que están organizando tanto Oscar como Alberto Hernández, para lo que sería la jornada de álgebra que tenemos en diciembre. Para que estén atentos ahí en la página web del centro, vamos a estar poniendo más información y ojalá que puedan participar. Que pasen muy buena tarde todos. Buenas tardes para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.